teología y pronto va a ser maestra de la ERE, va a enseñar educación cristiana en los colegios públicos en Málaga, ¿no? Como se hace por toda España. Y yo le doy gracias a Dios. José María también está estudiando teología en el Seminario Teológico de la Carlota de las Asambleas de Dios, y ya lleva 1 año haciendo cursos a distancia. Y damos gracias a Dios por la capacitación que Dios está trayendo a la iglesia, ¿no? Y yo he retado a Silvina, yo le dije, tú de lo que estás aprendiendo, y tú cógete un tema de discipulado y enséñanos, porque si va a ser maestra, pues nos tiene que enseñar a nosotros primero, ¿no? Así que este es tu laboratorio. Sí. Ahora tengo más presión, ¿no? Porque es que me siento como cuando un profe, ¿no? Nos decía, cuando teníamos 10 o 12 años, la edad de Shaimán, ¿no? Que está ahora en el cole, y te dice, estúdiate un tema y expones la semana que viene. Y el profesor está ahí tomando nota, ¿no? Para poner. Yo os quiero hacer hoy una pregunta. Si llegase una persona de fuera a visitar nuestra iglesia, esta persona está buscando a Jesús y ahora entra aquí, a nuestra iglesia, Senda de Amor. ¿Creéis que vería a una sola iglesia unida en amor? ¿O vería muchos grupitos ahí, el grupo de alabanza, el sonido, los jóvenes, ujieres? Lo tenéis muy claro. Me gusta que lo tengáis claro, pero ¿tenemos claro cuando decimos que una iglesia realmente está unida? Hermano, Jesús no murió para crear iglesias divididas en grupos. Jesús murió para formar un solo cuerpo. Vamos a ver una oración que nos sigue interpelando a día de hoy. Es una oración preciosa, pero es muy larga, ¿vale? Está en Juan 17. Así que, perdón, ¿qué? Sí, está bien, lo veo bien, gracias. Está en Juan 17, ¿vale? Pero yo voy a tocar todo el rato que esté hablando 4 versículos, del 20 al 21. Vamos a leerlo y ahora lo comentamos, ¿vale? 17, del 20 al 23. Como está grabando, lo voy a leer yo porque si no, no se escucha luego en la grabación, ¿vale? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está orando por sus discípulos. Es una de las últimas oraciones que nosotros tenemos registradas en la Biblia antes de su muerte en la cruz. Jesús en esta oración, ¿qué pidió? Oye, sabía que iba a morir pocas horas más tarde. ¿Y qué es lo que él pide? ¿Pidió riquezas para su iglesia? ¿Pidió poder? ¿Pidió fama, que sea la más famosa del mundo? No. ¿Pidió milagros? ¿Pidió prosperidad? No. Pidió unidad, que seamos uno. Su deseo es tener una iglesia unida en amor, una iglesia unida en fe, en un propósito, que tengamos un mismo propósito. Verá, aquí que tengo la diapositiva. Hermanos, si nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios para su iglesia, debemos empezar por aquí, por la unidad. Pero quiero dejar claro una cosa, que unidad no es uniformidad, ¿vale? Unidad es que tengamos amor entre nosotros en medio de la diversidad,
en medio de las diferencias, de la variedad. No todos pensamos igual, no todos tenemos que creer de la misma manera, pero siempre tenemos que tener en cuenta que Cristo es el centro y no nosotros mismos, ¿vale? Yo os quiero dejar unas preguntas. Me vaya a perdonar, pero es que yo tengo este ordenador nuevo y yo no sé cómo se maneja. Espérate. Ahora. Yo quiero que la meditéis en vuestro corazón, ¿vale? ¿Estoy viviendo como parte del cuerpo de Cristo? ¿O soy un miembro independiente de la iglesia? Como muchas veces dice nuestro pastor, no soy un salvo, sentado y satisfecho, no tengo que hacer nada más. ¿Cómo hablo de otras iglesias? ¿Cómo hablo de otros hermanos creyentes? ¿Yo estoy siendo un puente en mi iglesia para fomentar la unidad? ¿O estoy siendo un muro en esa unidad? Ahora, perdonadme, voy a cambiar de... Tú todo eso lo cortas luego, José María. Que se me cambian solas las diapositivas. Un momentillo. Vale. A mí me duele ver que muchas veces la realidad es diferente. Muchas veces podemos ver iglesias que compiten entre ellas, pastores que desconfían, creyentes que critican a otros creyentes y congregaciones que se dividen por cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Que ahora vamos a tocar también eso, ¿vale? Que muchas veces creemos que son tonterías, pero terminan dividiendo iglesias. Hermanos, el mundo no necesita religiosos. De eso está lleno el mundo. Necesita ver a una iglesia unida, una iglesia que demuestra amor, una iglesia comprometida con Cristo y con el prójimo. Eso mismo representa nuestra cruz. Cristo en el centro y nuestro prójimo iguales, somos iguales para Cristo. Quiero leer con vosotros Efesios 4, del 3 al 6, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es una carta que escribió Pablo y no nos está diciendo que, venga, va, me invento la unidad. Voy a crear unidad en mi iglesia. No, nosotros ya tenemos esa unidad dada por medio del Espíritu y nos pide que la guardemos, ¿vale? No que la creemos. Y además no nos dice, si te viene bien, ten unidad con tus hermanos. Si te caen bien, únete a ellos. No. Nos dice que guardemos esa unidad, que la vivamos juntos, que la protejamos y que caminemos en ella. Es un mandato, es una orden que hay que cumplir, no es una opción. A mí me gustaría que hoy estudiemos un poco por qué esta unidad fue tan importante para Jesús en su entonces y ahora. ¿Cómo vivían esa unidad los primeros cristianos? Es súper interesante. Me ha encantado estudiar este tema, de verdad. ¿Cómo podemos tener esa unidad nosotros y cómo debemos cuidarla? Si queremos cumplir la voluntad de Dios para nuestra iglesia, debemos empezar en cuidar la unidad de nuestra iglesia. Como he dicho antes, unidad no es uniformidad. Unidad es tener amor en medio de nuestras diferencias. ¿Vale? Yo os quiero hacer una pregunta ahora. Imaginaos que sabéis que dentro de 15 o 20 horas vais a morir.
Pero eso es seguro. Es algo que tenéis la certeza. ¿Qué orarías? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le pedirías? ¿Ausi? Una cosa. Pedirías muchas. Una. Oras por tu encuentro personal con Dios. ¿Qué pides, Hilario? ¿Ya? Por tu vida, ¿no? En el cielo. Pues Jesús podía haber pedido todo eso también. Y Él no oró por Él mismo. Oró por ti. Y por ti, y por ti, y por ti. Oró por nosotros. Lo dice, ¿no, Juan? Jesús oró por sus discípulos y por todos los que han de creer en mí en un futuro y por los que creerán el año que viene y el siguiente y el otro. Jesús no pidió templos, no pidió éxito, pidió unidad, hermanos, unidad. Dice Juan 17:21, Padre, que todos sean uno. No ora por milagros, no ora por prosperidad, ora por testimonio, que seamos testimonio de su iglesia. No oró por una iglesia grande. Muchas veces vemos, ¿no?, que cuanto más grande la iglesia, mejor. Sí, está bien, una iglesia que crece, pero una iglesia que crece unida. Vamos a ver, déjame... Vale, vamos a ver esto un momentillo. Voy a tocar 4 puntos, ¿vale?, de lo que hemos leído en Juan 20 al 23. El versículo 21 dice, por un lado, para que todos sean uno y para que el mundo crea. La unidad, ¿vale?, es un reflejo del carácter de Dios. Pero además es una evidencia que el mundo necesita para creer que Dios envió a Jesús a salvarnos. Y es que el mundo no se convence solamente con predicarle. No. El mundo se convence cuando ven el amor que hay entre los cristianos y el amor que tenemos con los que no son cristianos. Porque muchas veces es muy fácil, ¿no? Ay, Mayra, yo es que te quiero mucho, pero me llevo bien con ella, ¿no? Pero, ¿qué es del amor cuando no nos llevamos tan bien? O cuando ese vecino, que por saco da. Nos manda a Dios a tener amor también, ¿verdad? Dice Juan 13:35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, estar unidos en la iglesia, en el amor de Dios, es como tener un cartel luminoso encima nuestra que dice, oye, Jesús es real. Qué fuerte, ¿no? Es que no es tan difícil, pero a la vez requiere, lo vamos a ver, cierto compromiso. Tú puedes predicar con tu boca un montón de cosas. Cualquiera se estudia la Biblia, va y predica. Pero si tú no vives en amor con tus hermanos, tu vida no predica unidad. La unidad requiere gloria y no estrategia. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. La unidad verdadera no es un plan de los seres humanos, no es una estrategia que nosotros podemos hacer para que nuestra iglesia esté unida. Es una obra del Espíritu Santo que se basa en la gloria de Dios en nosotros. Es su carácter, es su presencia, es su poder. Y la unidad sin la presencia de Dios, eso es diplomacia. Yo antes a la diplomacia, como nunca me acordaba de esa palabra, ¿vale?,
Yo le decía a José, eso es falso. Él se ríe porque es verdad. Dice, cielo, yo que, a ver, Dios ha trabajado mucho conmigo, ¿vale? Pero es que yo de diplomática no tenía nada. O sea, es que a mí todo se me notaba y me decía, cariño, tienes que tener un poquito más de diplomacia. Digo, es que no sé ser falsa. Y no es ser falso, ¿vale? Es ser diplomático. Pero la unidad es una llamada a ser perfectos. Vamos a ver ese detalle de perfectos. Dice, para que sean perfectos en unidad. Pero perfectos no significa sin errores. Significa ser completos, ser maduros, ser íntegros. Y como hemos dicho antes, la unidad no es, porque no todos pensamos igual, ¿verdad? ¿O sí? Pero sí todos nos debemos amar de la misma manera. ¿Vosotros creéis que Dios nos exige que todos debemos escuchar la misma música? ¿O que todos prediquemos de la misma manera? Imaginaos, da igual el predicador que sea, va a predicar exactamente igual que el otro. Uf. Lo que Dios nos pide es que vivamos en un mismo espíritu. Y que nos quede muy claro que no es necesario ser iguales para estar unidos. Pero sí es necesario que todos estemos en Cristo. Jesús sabía, antes de su oración, que la división sería un peligro en la iglesia. Él nos cuidó, ¿no?, mientras Él estaba aquí. Pero, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Me gusta mucho Lucas 11:17, que dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, el enemigo lo sabe. Hay una frase que si yo la empiezo a decir, todos la termináis, porque nos la enseñan desde que somos pequeños en el cole. Divide y... la sabéis todos. Pero sabéis una cosa, Jesús también lo sabía. Y oró antes de su muerte en la cruz, pidiendo al Padre que nos guarde en unidad. Hermanos, el enemigo no tiene que hacer mucho más cuando consigue dividir a una iglesia. Pero si estamos unidos, y esto no me lo voy a inventar yo, dice la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecen contra esa iglesia. Amén. Dice Mateo 16:8, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta que yo os quiero hacer hoy no es si la unidad es importante, creo que ha quedado muy claro que lo es, ¿no? La pregunta de hoy es, ¿estás viviendo como una respuesta a la oración de Jesús? ¿Estás aportando a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Criticas o edificas? ¿Buscas tu propia gloria o buscas la gloria de Cristo en medio de todos? Me gustaría que volvamos un poco a sendas antiguas. ¿Cómo vivían esta unidad los primeros cristianos? Si los primeros cristianos vivieran hoy, o volvieran hoy, mejor dicho, ¿reconocerían la iglesia que nosotros estamos viviendo? Los primeros cristianos no tenían edificios. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. No tenían redes sociales para compartir el mensaje que Mayra nos manda todas las mañanas. Tenían algo que muchas veces vemos que nos falta, y yo me voy a incluir también. Muchas veces nos falta un corazón unido a nuestros hermanos, tener un alma común, tener un amor ferviente por Dios, un amor arraigado a Cristo. Dice que en Hechos
dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Ellos oraban juntos, ellos esperaban juntos y creían juntos. Hermanos, la unidad sin oración es muy frágil. Pero orar juntos crea un vínculo más fuerte entre nosotros. Hermano, ¿tú eres parte de la oración colectiva de la iglesia? Yo te quiero invitar. Desde hace un domingo, ¿vale? Y se va a hacer cada cierto tiempo, nos reunimos muy temprano en esta iglesia para orar juntos. Dios se ha movido en esas oraciones cuando estuvimos el domingo pasado. Y yo quiero que tú estés aquí con nosotros el próximo domingo. La verdad es que suceden cosas extraordinarias. Los primeros cristianos vivían en comunión, pero no solamente el domingo por la mañana. Vivían en comunión a diario. Vivían en comunión en la iglesia, en las casas, todo el tiempo. Oraban constantemente y no lo hacían solos, lo hacían de manera colectiva. Y su generosidad entre ellos era extrema. ¿Sabes? Como dice Abraham, yo estoy estudiando ahora y me mandan a estudiar pues historia de la iglesia, ¿no? Evidentemente. Y los primeros cristianos no pasaban necesidades, porque si sabían que alguien estaba pasando necesidad, pero yo tenía, ellos vendían lo que tenían y lo repartían a todos. Ellos no compartían solamente el evangelio, ellos compartían la vida. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me gustaría puntualizar aquí que todo lo que tú tienes no es tuyo. Es de Cristo y Él te lo ha prestado para que tú seas mayordomo de eso. No es nuestro. Pero qué bonito, ¿no? Esto de que todos vivían muy felices, muy unidos. Esto no es poesía, ¿eh? Esto no es para que suene bonito. Esto es historia. Hace poco una señora me dice, si tú quieres aprender historia, no leas la Biblia. ¿Perdona? La Biblia es la historia más bonita, más real y más verídica que yo conozco. Los primeros cristianos tenían una vida y una unidad visible. Ellos se veían en cómo ellos se trataban, en cómo servían, en cómo hablaban. No había lugar para la competencia, que eso ya lo puntualizaremos también, porque todos tenían una misma visión. La unidad se construye sobre la humildad y no solo sobre el orgullo. Porque, como hemos dicho, no debemos pensar todos de una misma manera, pero sí que todos debemos de amarnos por igual. Y muchas veces el mayor enemigo de esa unidad es el ego. Como he dicho, la unidad requiere de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Dice Efesios 4, 2, siempre humildes y amables y pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Porque la unidad no es magia, no es una casualidad, requiere de nuestro esfuerzo diario, de que tengamos paciencia, de que sepamos perdonar y de que sepamos amar. En la iglesia primitiva sí había conflictos y tenemos evidencias bíblicas de que los había, pero también tenían el compromiso de resolver esos conflictos
en amor. Hablando con José este mediodía, me dice, yo tengo esta carga. Y la verdad es que lo hemos visto, que muchas veces las personas que más nos necesitan no son aquellas que parecen o demuestran esa necesidad. Muchas veces quien más nos necesita son nuestros pastores, es un líder, y no solamente aquella persona que ese día, pues, que sí, ha llegado triste, que también, pero muchas veces el liderazgo de la iglesia necesita la unidad y el amor de los hermanos. Y esta respuesta de unidad no la vamos a encontrar en modas nuevas. Ahora hay muchos movimientos que nos prometen milagros, unidad, que todo es maravilloso. Oye, sí, todo es maravilloso, pero a veces debemos volver al modelo original y vivir en una iglesia que vivía como una verdadera familia, donde había una sola fe, donde había un solo Señor y donde había un solo propósito. Yo hoy tengo muchas preguntas. A mí me gusta eso de poner muchas preguntas por ahí y decir, bueno, ya que lo pienso yo, que lo piensen los demás también. ¿Estoy conectado con mis hermanos? ¿O somos cristianos independientes? No. Yo voy, me siento ahí, escucho lo que me tenga que decir Abraham y ya está. Ya vendrá alguien a ayudar a mi hermanito que está triste. ¿Qué tan comprometido estoy con la unidad de mi iglesia local? Donde hay unidad hay gloria, pero donde hay una división, y lo hemos leído antes, hay ruina. La unidad no se pierde fácilmente cuando una iglesia es unida. Y me ha dado mucha tristeza leer que la unidad de una iglesia se rompe desde dentro. Aquí no va a venir nadie a entrar por esa puerta y va a decir, de aquí para aquí soy una iglesia a partir de mañana y de aquí para aquí soy otra. ¿Qué le vamos a decir nosotros? ¿Pero qué me estás contando? La unidad se rompe desde dentro, sí. Dentro de la iglesia tenemos que luchar con enemigos invisibles que dividen la iglesia de Cristo. No sé si... No. Hay veces que nos vemos afectados por el orgullo espiritual. ¿Sabéis lo que es eso? Es pensar que mi grupo dentro de la iglesia es mejor que los demás. Mi grupo de jóvenes es más valioso que cualquier cosa. Que mi iglesia es la mejor. No, esa no. Tú vete a esta que es mejor. Que nuestro pastor es el mejor. ¿Quién lo sabía, Héctor? Que nuestro estilo de adoración es más bíblico que el otro. Que es más ungido, que es mejor que los demás. Y esto, os voy a decir una cosa, genera bandos, genera grupos, islas. Tenemos que darnos cuenta que las divisiones no siempre son por doctrina. Muchas veces son por emociones. En las iglesias nos encontramos con gente herida, personas celosas, personas inseguras, y esto muchas veces son causa de división. Oye, yo con esto no quiero decir que nuestra iglesia esté dividida, ni mucho menos, pero que sepamos guardar nuestra unidad, porque esas cosas están ahí. Eso es. Me gusta mucho cuando Pablo llama niños a los creyentes divididos. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo de otro niño? Pues mira, llora, grita, patalea, se enfada y se va. Pues eso pasa también en las iglesias. Y por eso debemos tener madurez en Cristo. Y si nosotros somos maduros en Cristo, esto nos lleva a amar, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, a tolerar. Yo quiero dar
un pequeño mensaje a los líderes de la iglesia. Y es que nada hagamos por vanagloria. Porque muchas veces, sin querer, caemos en competencias con otros ministerios de la iglesia que son tóxicos. Porque muchas veces no procuramos edificar el reino de Dios, que es toda la iglesia, sino que intentamos que nuestro propio ministerio crezca. La vanagloria no construye iglesias, construye torres de Babel. Cuando nosotros intentamos idolatrar más a nuestro ministerio que a Cristo. Así que yo os pido oración por los líderes de vuestra iglesia, por los pastores de vuestra iglesia, porque no somos rivales, somos hermanos en Cristo. Otra pregunta. ¿Tienes algo en contra de alguno de tus hermanos? Yo no quiero que lo contestéis, yo quiero que tú lo pienses. Hoy es día de reconciliación. Luego, más tarde, cuando nadie esté, le puedes decir: Abraham, a mí me ha sentado muy mal. Porque cuando nosotros atajamos las cosas, cuando son así de pequeñitas, no se hacen así de grandes. Dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso está en negrita, que no se ve muy bien en pantalla, pero dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza desde vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Pablo escribe esto, él no estaba sentado en una oficina, en un escritorio cómodamente, escribiendo la carta a la iglesia de Éfeso. Estaba en prisión, estaba encadenado. Yo creo que si me veo en esa situación, lo único que estaría diciendo es: Dios mío, por favor, que me dejes libre, que yo no aguanto más de estar aquí. Pues él ora por la unidad de la iglesia, por la unidad que nosotros hoy debemos tener aquí. Y no nos hace una sugerencia, no, nos hace un ruego y es un mandato. Y dice: guarden la unidad. Hermano, ¿estás guardando la unidad de la iglesia? Quiero dejar 4 actitudes con las que nosotros podemos guardar la unidad de nuestra iglesia. Y es, creo que no tengo ahora, la humildad. La humildad empieza cuando yo no creo que siempre tengo la razón. Con mansedumbre. Y eso no significa ser débil. Significa tener fuerza de tener las cosas bajo control. Una iglesia necesita personas que sepan cómo decir la verdad sin herir a otro. Yo muchas veces digo: Mayra, qué bien hablas. Le ha dicho lo que sea con tanto amor y dices tú: yo sería, vamos, nada que ver, Mayra, habla tú. Con paciencia. Unidad no es que estemos de acuerdo siempre con todo y con todos, pero es ser capaz de soportarnos cuando haya diferencias entre nosotros, que las hay, y las va a haber siempre porque no somos unánimes, ¿no? Somos unidos. Y lo más importante, el amor, porque el amor
hace los vínculos más fuertes. Si nosotros queremos ver lo que ellos vieron, debemos vivir como ellos vivieron, unidos en oración, en humildad, en amor. En definitiva, unidos. Señor, yo te quiero dar las gracias por este tiempo precioso que tú hoy nos has regalado. Gracias, Señor, te doy por tu Hijo Jesús. Hoy hemos recordado que no solamente Jesús oró por sus discípulos, también lo hizo por su iglesia, Señor, futura. Lo hizo por nosotros, para que seamos uno, al igual que tú y Él sois uno, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a mantener nuestra unidad en esta iglesia, Señor. Pero que no sea una unidad superficial, Señor, sino una unidad que nace del amor, del perdón, Señor, que tú nos has enseñado. Queremos reflejar tu amor, Señor, en nuestra forma de vivir, Señor, de servir, de tratarnos, Señor. Que seamos un testimonio vivo, Señor, para el mundo, para que crean que tú enviaste a tu Hijo Jesús. Yo te doy muchas gracias, Señor, por cómo tú nos hablas, cómo tú nos edificas, Señor. Te doy gracias por ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, y por pertenecer a esta maravillosa iglesia de Senda de Amor, Señor. Yo te pido que al salir de aquí, tú nos permitas que tu paz nos acompañe y que tu amor, Señor, nos una más que nunca. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor, sí. Sigamos orando en este mismo espíritu. Padre, queremos darte gracias por nuestra comunidad de fe. Gracias por cada hermano, cada familia aquí representada. Gracias, Señor, gracias. Nos despedimos de los hermanos que nos ven por internet. Que Dios también ponga ese espíritu